Muy buenos días. En esta nueva mañana es un regalo de Dios poder estar acá. Es un regalo de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Es un privilegio poder estar acá, habernos podido levantar y poder llegar hasta este sitio. Y los que no han llegado a este sitio, bienvenidos también allí por el Zoom. Sé que están ahí muy atentos a la palabra de Dios hoy. Y es para eso, para mirar la gloria de Dios cada día. Y verdad, lo que comentaba ahorita Julián, y por eso quisimos hoy entonar esta alabanza de será llena la tierra, porque será llena la tierra de cada uno de nuestros parientes que están ahí a su lado, en sus casas, de los parientes que estamos aquí hoy reunidos. Pues ese es nuestro sueño, ¿no? De que más personas lleguen a conocer de la palabra de Dios. Esa es la cosecha. Tu ser querido, tu amigo, tu ser que está ahí al lado, el invitado de hoy, esa es la cosecha, esa es la mies que está lista para ser recogida. En Juan 4, en el versículo 35, dice precisamente, ustedes dicen, todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien en los campos sembrados, la cosecha ya está madura. Y cada domingo que nos reunimos es para escuchar de la palabra de Dios, y este tiempo que estamos viendo a David, que el corazón nos palpita ver el corazón de David, un corazón tan entregado a Dios, lleno de pecado como cualquiera de nosotros, pero la diferencia era que estaba completamente arrepentido y se entregaba a Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros cada vez que nos reunimos. Un corazón más contrito, más pegado a Dios, un corazón más renovado para esperar y para dar y recoger la cosecha que Él nos va a dar. Bienvenidos todos. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Pues Señor y Dios, queremos darte gracias por este nuevo día, por esta nueva mañana, por poder acercarnos a tus pies, Dios, por poder disfrutar del tiempo que tú nos das hoy, cerca de nuestra familia, cerca de nuestros amigos, cerca de los hermanos, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy está aquí, por las personas que hoy nos visitan, Padre, porque es eso, Dios, lo que tú quieres, que más personas te sigan, Padre, que sigan a Jesús, que sigan tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por los hermanos que están allí en Zoom, Dios, con sus familias, con sus amigos, con sus conocidos, Dios, queriendo también acercarse cada vez más a ti, Dios. Te amamos, Padre del cielo, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Por favor, utiliza poderosamente tu palabra hoy por medio de Gilberto, y que la gloria sea para ti, Dios. Te amamos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Buenos días, por mi parte, pues los saludo en esta mañana igualmente a quienes estamos acá y quienes están un poco más allá. El día de hoy también se me ha pedido de que tome tiempo para hablar de la ofrenda. De la ofrenda me ha gustado hablar, no es por lo único que me llamen para que hable de la ofrenda, sino que sí me anima, aunque me anima la bienvenida, me anima cuando hablo de diferentes temas, pero me ha gustado hablar del tema de la ofrenda. La vez pasada sí hablé de dinero, que muchas veces no lo hago, casi siempre lo hago es más sobre el corazón que hay detrás de la ofrenda. Y siempre me ha llamado la atención en temas en la Biblia, cuando se llama a dar. Recuerdo el tema, y pues hoy es el tema de otra viuda, pero me acuerdo del tema de la mujer que también Jesús vio que no tenía, o que dio a ofrendar todo lo que tenía. Me imagino, o sea, la escena que se ve uno ahí, ver una mujer tal vez muy necesitada económicamente y llega y da todo lo que tiene. Que no lo sabía sino ella, y en ese momento Jesús sí es lo que comparte. En este momento hoy voy a compartir también de algo muy similar de otra viuda. Es interesante también porque a través de la Biblia se nos habla de personas así, con necesidades fuertes. Pues acompáñame ahí a Primera de Reyes. Pues recordarán, es el caso de la viuda de Sarepta, ahí en el entorno con Elías. Vamos a recordar esa escritura, Primera de Reyes, capítulo 17.
estás ahí? Sí. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer versículos 7, del 7 al 16. Dice, algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías, y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió, tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacerme una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Es una situación que está viviendo acá, pues ha habido, pues a través del tiempo de Dios, ha habido muchas situaciones en las cuales Él ha querido darle lecciones a los hombres, cuando los hombres decidimos irnos en contra de Él, en cierta manera. En este caso, un reinado en el cual se iba en contra totalmente de Él. Y Él decide en un momento que haya una necesidad, y hay sequía, y hay una necesidad de alimento en ese lugar. Y precisamente encuentra un hogar de una viuda y su hijo donde están pasando una necesidad fuerte, donde ya están prácticamente diciendo ella, nos vamos a morir. Y llega Elías en ese momento, y es interesante porque Dios le dice como vas a llegar y vas a encontrar a esa viuda en el cual ya le hablé. O sea, dice ahí en el versículo 9, ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí, a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Y si te das cuenta, él llega, pero ella no dice, oye, ven que ya tengo listo para... No, o sea, Dios le dice esto a Elías, pero Dios trabajó en el corazón de ella de una manera diferente. No, tal vez no se le presentó ni le dijo también en un mensaje, dijo, mira, va a venir un hombre, como ha pasado en otras cosas, prepárale de comer. No, eso no pasó. Fue en el corazón de ella en el momento de entrar Elías a plantearle esta solicitud y aceptar. O sea, la manera como Dios trabaja en los hombres es una manera como no tan textual como uno lee acá. Porque la mujer fue lo primero que le dijo, no, pero pues no tengo pan. No tengo sino un puñado, imagínate un puñado de harina y un poco de aceite, que era con lo que preparaban el pan, y de eso no iba a salir mucho, pero era lo último que iban a comer. Esa es la manera como Dios iba a actuar a través de ella para que le diera de comer a Elías. Pero date cuenta también lo que pasa, dice, ella le responde ahí en el versículo 6, tan cierto como vive el Señor tu Dios, no me queda ni un pedazo de pan, sino solo la harina y el aceite. Y le explica, dice, precisamente en este momento yo me iba a dedicar era a hacer pan, o el poquito de pan que podía salir, esta mezcla, para darle a mi hijo y morir, porque ella decía, con esto tampoco vamos a continuar, era lo último, y pues si era lo último, ella sabía que de ahí en adelante los días siguientes no iba a haber, sencillamente iban a morir. Era una necesidad fuerte, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar en esas situaciones, sí,
Sí he escuchado de muchos hermanos, tal vez mi hermano mayor, que me sigue, él recuerda mucha necesidad que hubo en la casa de alimento. Yo no recuerdo mucho de eso. Tal vez porque estaba muy pequeño y tal vez a mí me llegaba esa ración de comida que para mí era suficiente tal vez para alimentar este pequeño cuerpo. De pronto para ellos no era tan suficiente, no sé. Y sentían hambre, de pronto yo no. Tal vez ellos lo recuerdan más que yo. Pero hubo necesidades, he compartido y los hermanos, varios nos han compartido necesidades que hubo física, hambre, como dice uno, y ver estas situaciones, recordemos mucho, hay situaciones difíciles donde uno le cuesta mucho, pues lo que vive. Esta mujer le pasaba eso. Pero llega un hombre que le dice, después de expresarle eso, le dice, no temas. Como que dándole ese ánimo, como no temas. Lamento lo que estás viviendo, pero no temas, le dijo Elías. Haz lo que te pido. Y pues la mujer, dentro de eso que Dios le había puesto en su corazón, lo hizo. Pues muy confiada de que pues Elías le pedía, pues está bien. Y preparó lo único que tenía para su hijo y para ella, para ese hombre que llegaba, para Elías. Y lo hizo con fe. Pues no narra aquí de que él se presentó como alguien mensajero de Dios o algo así, pues lo reconoció como tal, aún reconocía que Dios existía, tenía fe. Y fue lo que hizo en ese momento, sencillamente tú me dices eso, yo lo voy a hacer. Y lo hizo. Y lo hizo de una manera dispuesta, pero que se dio cuenta ella. Y narra ahí de que después de esos días no faltó el pan en esa casa. Tanto para él, ella, su hijo y para Elías, para el invitado que tenía en ese momento. El versículo 13 dice también, habla de eso, de la confianza que le da, pero también en el 15 dice, ella fue e hizo lo que le había dicho. Y es fácil, en esta situación sencillamente, si se presentara alguien en mi casa, y en mi casa solo hubiese comida para mi hija, pues seguramente la actitud natural como hombre tratando de sobrevivir y proteger a su familia, no, perdón, pero pues no hay más sino para mi familia. Posiblemente nos pase. Posiblemente Dios ha puesto en tu corazón de que si ha llegado alguien necesitado a tu casa, pues digas, bueno, está bien, pues compartamos lo poco que tenemos entre nosotros. El que llega y puede pasar. Como puede que nuestro corazón también sea posiblemente egoísta, posiblemente pensar en solo yo o mi familia y nada más, y no dejar entrar a alguien que posiblemente nos va a traer un mensaje también de parte de Dios. Y es como eso, lo que quiero transmitir hoy es como, ¿qué tanto tienes esa confianza en Dios cuando hay necesidades? Pensando en la ofrenda es algo que nos cuesta, porque pues normalmente la ofrenda lo hemos hablado económicamente, pero también muchas veces la disposición que tienes para hacer cosas. Pero muchas veces nuestra naturaleza egoísta, lo podría decir yo, no nos deja ver eso. Y no nos deja dar el paso a que con esto yo puedo ayudar y puedo hacer muchas cosas para otros y después eso se devuelve para mí. Nos cuesta muchas veces creer en eso. Nos cuesta muchas veces, cuando dice la escritura como, no te preocupes por lo que has de comer o lo que has de vestir, muchas veces uno dice, yo mejor trabajo por si al caso. Y a veces lo hacemos y no nos convencemos de que, de alguna manera, no damos ese paso, de fe y de confianza, tal vez como lo que vemos acá de esta mujer, que era todo lo que tenía. Entonces es como eso, que tengamos una actitud, un corazón dispuesto a creerle a Dios. Y aun si Dios no te habla de una manera como tal vez tú lo esperas muchas veces o lo esperamos muchas veces, como Dios se utiliza de otras maneras y tal vez te ponga una persona al frente muy necesitada o una persona que necesita de ti, de tu apoyo físico, muchas veces espiritual, de ánimo. Esa es la manera como Dios nos muestra también muchas necesidades en la vida. Y es lo que te llama muchas veces como a seguir y qué vas a hacer cuando se te presente. Entonces es como hacerlo de esa manera y que tomemos una actitud y si nuestro corazón no es ese, pues pidámosle a Dios de que ese corazón esté entre nosotros, de que si vemos una necesidad alrededor o en torno, en el mismo propio hogar o en el mismo corazón, y no como creer de que Dios lo va a cambiar y soltarnos a Él, a disponer a
a tener fe en lo que Él nos dice y en su palabra de confianza que debemos tener. Pues tengamos una oración para esto. Dios y Padre en el cielo, gracias Señor, te damos una vez más por recordar esas escrituras donde nos muestras una realidad de nuestra vida, de situaciones que pues, pasaron en la historia bíblica, Dios Santo, en lo que tú has permitido a hombres tuyos vivir a través de las épocas. Hoy día no es diferente, Padre fiel, porque necesidades físicas hay muchas, de hambre, situaciones difíciles, sequías en muchos lugares del mundo por falta de alimento, pero también muchas veces sequías en nuestros corazones, Dios, de no tener una disposición a hacer las cosas con fe, Dios, de que tú vas a estar a través de eso, de esas situaciones, a través de muchas dificultades, vas a ayudar a muchas otras personas a través nuestro, Padre fiel. Permítenos poder tener esa disposición, ese corazón, Dios, aun si nuestro corazón es tal vez rebelde, duro, egoísta, orgulloso muchas veces, de no dar ese paso de confianza en ti, de fe en lo que tú nos transmites a través del tiempo y en tu palabra, Dios. Pues gracias por esto, Señor, por recordárnoslo, y permítenos, Dios, que a través de nuestras ayudas, de la manera que sea, económica o de actitud hacia las personas, hacia lo que es tu plan, Padre fiel, de lo que tú planeas a través de los hombres y actúas a través de muchas situaciones, que nos permitas entender de que debemos llegar a ser parte de eso. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo te oramos. Amén. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias. Bueno, seguimos aprendiendo sobre la fe. Y creo que entre más vamos profundizando en la vida de David y vamos aprendiendo como a conectar un poquito con su vivencia, más podemos crecer en nuestra fe y en seguir avanzando hacia Dios, hacia donde Dios quiere que avancemos. Tenemos que recordar que estamos como preparando el camino para ir a recoger la cosecha. Y que estamos tratando de que la enseñanza como que se quede dentro de nosotros, que no se quede solo de vida, sino que haga algo, porque eso es lo que necesita la gente allá afuera. Escuchar personas que han sido moldeadas por la fe, que han sido moldeadas por la palabra de Dios, personas que no son fuertes, escuchar debilidad, pero en esa debilidad el poder de Dios. Entonces hacia allá estamos yendo. Bueno, acompáñenme a orar antes de empezar a compartir el sermón. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos tu espíritu. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos la esperanza cada día de ser transformados a tu imagen y semejanza. Gracias por los que podemos estar acá y por los que no. Gracias por los hermanos que están en Zoom, por los que en el transcurso de la semana también van a escuchar el mensaje. Gracias por la oportunidad tan grande que nos das de poder meditar en tu palabra y experimentar un poco de su poder en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas este tiempo, que te glorifiques, Señor, y que al final, Padre, nos llevemos algo que no teníamos cuando llegamos a este lugar. Te agradecemos y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Bien, entonces, el título del sermón: por la fe, quien confía en Dios no retrocede, no se rinde. No sé si los de los 80 les recuerda algo. Uy, muy bien. Entonces vamos a ir al Salmo 25. El Salmo 25, Salmo de David. Viéndolo un poquito al detalle, pareciera que el Salmo fue escrito al final de la vida de David, ¿sí? Y vamos a tratar de entenderlo desde el caminar de él. Y algo que compartía Julián, de que las alabanzas son como pequeñas oraciones, pues realmente en el libro de los Salmos traduce es alabanzas. Y las alabanzas son
oraciones, y esto es una oración. Entonces estamos aprendiendo también acerca de la oración. Cada vez que estudiamos un salmo estamos aprendiendo de la alabanza y estamos aprendiendo de la oración. ¿Y por qué es importante ser conscientes de que estamos aprendiendo sobre la oración? Porque nosotros, por alguna razón, leemos toda la Biblia de la misma manera. Entonces todo es como el sistema de normas o reglas o algo que yo debo obedecer. Y si nos saltamos que esto es una oración, podemos saltarnos el proceso que ha vivido el que escribió el Salmo para llegar a ese punto donde él escribe. Entonces, creo que la vida de David, lo que hemos ido aprendiendo nos ayuda a entender eso. Bien, el versículo 1. Salmos 25:1. También, igual que el Salmo 119, el Salmo 25 es un acróstico. O sea, un acróstico indica que cada uno de los versículos, en este caso, inicia con una letra del alfabeto hebreo. Si nos ponemos a estudiar desde el alfabeto hebreo, eso tendrá mucha más profundidad de la que vemos acá en la superficie del idioma castellano, pero no lo vamos a hacer hoy. Entonces dice el versículo 1, a ti, Señor, elevo mi alma. Y otra cosa que necesitamos pensar cuando vemos los salmos es que el salmista está orando lleno del Espíritu. O sea, esto no fue escrito por invención humana. Bien dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios. Entonces, esto viene del Espíritu. Y nos dice, ese versículo 1 nomás, nos dice que él se consideraba un hombre necesitado de Dios. Ahora hemos visto que el ser humano desde la Biblia está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y que el alma es como el hombre exterior nuestro, ¿sí? El espíritu es el hombre interior, el hombre espiritual. El alma es donde está el hombre carnal. Pero él está diciendo que cuando él dice elevo mi alma, es como todo mi parte externa la llevo hacia ti. Y es animante porque uno normalmente no piensa en eso. O sea, sencillamente oramos y Dios, estoy pasando por estas necesidades, ayúdame, quítame los dolores, arréglame estos problemas. Así son muchas de nuestras oraciones. Pero él está diciendo como a ti, Señor, elevo mi alma. O sea, esta parte externa mía la llevo hacia ti. Y entendiendo que, pues, que esa alma o ese hombre exterior necesita ser sometido a Dios. ¿Sí? Y luego el versículo 2, otra cosa que él dice muy profunda, dice, mi Dios, en ti confío. Y estaba compartiendo Ricardo acerca de esta mujer y de Elías. Y es fácil decir en ti confío cuando todo está bien, ¿no? Cuando las cosas están en el orden que nosotros queremos. Pero cuando nosotros miramos la vida del rey David, nos damos cuenta de que su vida no fue una vida donde él pudiera confiar que Dios estaba ahí porque todo estaba perfecto. O sea, él aprendió a confiar en Dios porque él vio a Dios actuar en medio de las crisis. O sea, en medio de los momentos más difíciles, en medio de la persecución, en medio del pecado. Y creo que eso nos ayuda a nosotros los que llevamos ya muchos años en la fe, como a meditar. O sea, a mí me pone a meditar. Bueno, hoy día si yo digo que yo confío en Dios, ¿qué es lo que de adentro me debiera impulsar a decir eso? No solo decirlo por decirlo, sino el resultado de meditar sobre la fidelidad de Dios en mi propia vida. Sí, desde que tal vez tengo uso de razón, porque si Dios nos apartó para ser salvos,
pues Él nos ha cuidado desde el principio para la salvación. Y por eso algunos hemos estado tal vez en situaciones donde hemos podido morir y no morimos. Cuando otras personas sí murieron. Sencillamente Dios apartándonos, protegiendo nuestras vidas para la salvación. Entonces veo la necesidad, y esto puede ser un ejercicio para todos nosotros, veo la necesidad de que meditemos en la fidelidad de Dios en toda nuestra vida. Desde que tenemos uso de razón. De que podamos apartar un tiempo y revisar cada momento difícil, cada momento de dolor, cada momento de sufrimiento, de hambre, de luto, de conflictos unos con otros. En cada momento de nuestras vidas, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo actuó Dios en ese momento? Porque tal vez estamos en un momento, y yo siento que estoy ahí, estoy en un momento donde necesito hacerlo porque mi vida exige otra fe que tenía hasta hace un momento. ¿Y de dónde va a provenir esa fe? Pues de meditar en la fidelidad de Dios y de ser consciente, pues si Dios ha sido fiel, aún desde antes de conocerlo, pues con mayor razón va a ser fiel ahora. ¿Por qué lo digo? Porque hay momentos, bueno, a mí me pasa, donde mi mente como que va tan rápido con los pensamientos que pareciera que la fe se diluye. Como que pongo la confianza en lo que yo pudiera hacer para resolver cosas. Y eso sí que es abrumante, porque si uno pone la confianza en uno mismo y uno no puede, la sensación de frustración al fracaso y todo eso, pues nos aplasta. Pero es bueno meditar en esto. Y luego él sigue diciendo en ese versículo 2, no permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Y en el contexto de David, dos enemigos, como dirían algunos, que le hicieron la vida a cuadritos a David, ¿quiénes fueron? Saúl y Absalón, el hijo. O sea, eran personas cercanas. Sí, o sea, eran personas que él amaba. Y creo que desde ese amor, ese amor de alguna manera lo blindó para que él no descargara su ira contra ellos o su deseo de venganza, como vimos que iba a pasar con Natán, que no eran cercanos. Entonces se dio la libertad de, no, yo voy a acabar con él y con todos sus hombres. Pero yo lo puedo entender acá, no permitas que yo sea humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Lo entiendo como, no permitas que me quede en la humillación a causa de mis enemigos. ¿Sí? Yo recuerdo recién casado, cuando teníamos conflictos con Nayibe, o sea, era tanta mi seguridad en ella que a mí me podía aplastar un conflicto. O sea, me desanimaba profundamente estar en conflicto. Sí, o sea, tener una discusión y de pronto en algún momento pensar, esto no se va a resolver y podemos terminar cortando la relación. Para mí eso era algo muy abrumante. Y tenía que ir a Dios para que no me quedara en ese sentimiento y tomara una acción que me llevara a resolver. Entonces yo pienso que el rey David pudo tener que lidiar algo similar, o sea, que no se quede en la sensación del ser humillado por otros, del ser rechazado, del ser despreciado, o sea, todo lo que él tuvo que vivir, que nuestro Señor Jesús lo vivió de igual manera. O sea, que no se quede ahí, sino que salga de esa condición en la que está. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Pero yo creo que apuntaba más hacia eso, como si no se queda ahí, pues, ¿qué es lo que va a hacer el daño que trataron de hacerle en la vida de él? O sea, en lugar de aplastarlo,
de dejarlo ahí humillado, tirado en el piso, pues lo va a levantar. Pero en el caso de él, desde el principio aprendimos que él necesitaba siempre verse débil delante de Dios. O sea, Dios no dejó que él en algún momento se convirtiera en alguien autosuficiente. Y casi que fue un patrón todo el tiempo. De Dios mantenerlo a raya, mantenerlo humillado, mantenerlo dependiente de él. ¿Por qué? Dice el versículo 3, quien pone en ti su esperanza jamás será avergonzado. Pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco cómo Dios tiene que permitir, y veíamos en la vida de Saúl que Dios fue el que le puso el espíritu ese que iba a hacer que lo persiguiera a David. Dios tiene que permitir que haya dolor, que haya sufrimiento, que pasemos situaciones muy difíciles. ¿Para qué? Para mantener la esperanza en Dios. En lo humano nosotros no somos así. O sea, nosotros quisiéramos que las cosas sean diferentes. O sea, quisiéramos que nuestra vida fuera tranquila, que no tuviéramos problemas, que nunca tuviéramos un conflicto con la esposa, o con los hijos, o con los hermanos, o con los vecinos, que no hubiera problemas económicos, que siempre estuviéramos bien de salud, que nadie se muriera. Eso es lo que queremos. Pero cuando las cosas están así, casi perfectas, la esperanza la ponemos en lo que Dios nos da y no en Dios mismo. Entonces, si vamos aprendiendo esto y la oración de Él, o sea, tenemos que cada uno, cuando la vuelva a repasar, como conectar con lo que Él está viviendo, para entender lo que Dios está produciendo en el corazón de Él. Y eso nos da esperanza para creer, Dios tiene el mismo deseo de producirlo en nosotros. Él. Luego que vemos ahí en el versículo 4, como otra vez un énfasis en esa necesidad de David de caminar en la dirección que Dios quiere guiarlo. Entonces él dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. ¿Por qué él necesita decirle a Dios, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas? Y lo refuerza de otra manera, encamíname en tu verdad, enséñame. ¿Por qué él necesita decir eso? Porque en sus propias fuerzas no es posible. Porque no es su naturaleza. O sea, no es la naturaleza de él conocer los caminos de Dios, así como no es la de nosotros. Sí, o sea, si él se deja en automático, sin pedirle ayuda a Dios, él no va a buscar hacer la voluntad de Dios. Tiene que buscar, pedirle a Dios que le ayude. Hablaba René en la bienvenida sobre la evangelización. ¿Ustedes creen que el evangelio va a poder llegar a las miles de personas que viven acá en Zipaquirá, en Ubaté, en Pacho, Chía, Cajicá, todo esto, si no somos intencionales en pedirle a Dios que nos use a cada uno como individuo para cumplir con ese propósito? No va a pasar. No va a pasar. O sea, las personas no van a llegar si nosotros no le decimos a Dios, Dios, úsanos, y que nosotros toquemos la gente. No va a pasar. No va a pasar si nuestras vidas no son transformadas, porque la gente necesita, hoy día ya no es suficiente la teoría, saber, no. La gente necesita
testimonios vivos de la palabra de Dios. Pero si no le pedimos a Dios, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza nosotros no queremos buscar de Dios. Esa es la realidad. O sea, nosotros tenemos un lado pagano, que el apóstol Pablo le llama la carne o la naturaleza pecaminosa, que se resiste a obedecer a Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios, o sea, nos mantiene en modo perezoso, en modo pasivo. Con el paso del tiempo podemos acostumbrarnos a vivir de esa manera cómoda. Y uno piensa, no, pues yo voy bien, hago lo mínimo, nos conformamos con lo mínimo. Orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia y las charlas, lo mínimo, ofrendar. Lo mínimo, y pensamos, estoy siendo excelente cristiano porque hago eso. Ahí no se experimenta el poder de Dios. Ahí se vive el cristianismo que vive un católico todos los domingos que va al servicio, a la misa. No, o sea, es necesario aprender de él, y ahí en ese punto 4, él empieza con la letra Dalet. Si recuerdan cuando hablamos sobre el Salmo 119, Dalet simboliza la debilidad. O sea, el hombre que está afligido, o sea, el hombre que está postrado, el que no puede. El que reconoce su debilidad delante de Dios. Él dice, en ti pongo mi esperanza todo el día. Pues si él va y le pide a Dios que lo mantenga en sus caminos, que lo encamine en la verdad, que lo instruya, él cree. Él cree que Dios lo va a hacer. Sí, o sea, su día no va a terminar sin haber recibido algo de Dios. Y va a ser consciente, o sea, se va a dar cuenta cuando lo reciba. Él se dio cuenta. Entonces démonos cuenta cómo estos salmos nos van conectando de otra manera con Dios, más real. O sea, ya no es, voy a leer un salmo y lo separo de la vida de David. Si yo lo separo de la vida del que lo escribió, lo voy a entender mal. Y estamos apuntando a qué es lo que Dios quiere, pues que entendamos que este hombre tenía una vida como la de nosotros. Tal vez tenía una posición, un cargo diferente, pero en lo interior idéntico. Batallando contra su corazón, contra su pecado. Y sigue diciendo acá, versículo 6. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Imagínense eso. Cuando él iba a pecar, ¿qué hizo Dios? Cuando pecó, ¿qué hizo? O sea, él lo vivió. Cuando iba a asesinar, ¿Dios qué hizo? Él le mostró. Ojo, porque tú vas a pecar. Cuando pecó, no solamente le mostró que él había pecado, pero le mostró que Dios estaba dispuesto a perdonarlo si él se arrepentía. Eso es algo que nosotros debemos meditar todos los días. Sí, porque tenemos una naturaleza, todos tenemos una naturaleza pecadora. Y todos los días, de muchas formas, pecamos contra Dios.
Entonces nosotros no podemos llegar a pensar, como yo ya soy cristiano, entonces soy perfecto, no peco. Sí, o sea, no, es que yo soy bueno. Si yo me comparo con alguien que es peor que yo, ya perdí el año. Porque a los ojos de Dios no soy bueno. Y yo necesito ser consciente de mi maldad. Porque si no soy consciente de mi maldad, entonces no necesito el perdón de Dios, no necesito su poder, no necesito su palabra, no necesito de Dios. ¿Para qué necesito de Dios si soy bueno? Entonces, él le dice a Dios, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Y pienso, por ejemplo, en la manera como Dios confrontó a David por medio de Natán. O sea, fue una manera suave, o sea, fue tierno, fue compasivo. Luego apretó un poquito las tuercas, pero la manera como buscó ganar el corazón de David, pues a mí me impresiona y yo sigo meditando mucho en eso porque yo quiero ser así con el que ha pecado. Con el que ha pecado contra mí también, o sea, quiero tener ese corazón. Y digo quiero porque no lo tengo. Que yo soy justiciero, o sea, yo tengo que batallar en mi corazón contra no ser justiciero. Contra decir la verdad sin amor. Entonces muchas veces prefiero quedarme callado hasta que ya mi corazón esté limpio y pueda decir con amor como para rescatar al otro. Bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Nosotros, como cristianos, pensando en la evangelización, somos el instrumento de Dios para llevar esperanza a los pecadores. ¿Cuál es la esperanza que le llevamos a los pecadores? A los que son más pecadores que nosotros. Pues la que Dios nos ha dado. Sencillo. Entonces cualquiera de nosotros puede llevar esperanza a otros. ¿Por qué? Pues porque la hemos recibido de Dios. No hay que inventar algo, no es reinventar la rueda. Lo poco que tenemos nosotros es mucho para alguien que no tiene nada. Entonces, luego en el versículo 9, él dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. O sea, ¿y humildes quiénes son? Los mansos. Entonces es interesante, pero Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y acá lo va a decir más adelante otra vez. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. De alguna manera está respondiendo lo que está diciendo él al principio. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Ok, entonces, ¿a quién le muestra Dios los caminos? Dice el versículo 10, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Entonces, ahí ya está hablando de una condición que es muy importante que se siga desarrollando en nuestras vidas y es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es la disposición en el corazón para dejarse guiar por Dios. Entonces, el manso es el opuesto al necio. Ahí no dice necio. Pero el necio no va a recibir nada de lo que Dios le está ofreciendo al manso. Entonces, ¿a quién? Dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Ahora, ¿nosotros somos por naturaleza mansos? No, por eso tenemos que buscar de Dios.
Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios para que Él nos pueda guiar. Por eso tenemos que reconocer que somos orgullosos, que no lo queremos obedecer en nuestra naturaleza humana. Que no queremos perdonar, que no queremos pedir perdón, que no nos queremos arrepentir de pecados que se han vuelto regulares. Porque así son los necios. Ahora, ¿qué hemos aprendido nosotros con David? O sea, lo que Dios quiere no es un hombre perfecto, es un hombre que reconozca su imperfección. La semana pasada José hablaba de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces pensamos que David tenía un corazón, su corazón era conforme al corazón de Dios, o sea, parecido. No, no es parecido. El hombre conforme al corazón de Dios es el que reconoce que necesita a Dios. Sí, el que se ve pobre en espíritu. Es el manso, o sea, el hombre conforme al corazón de Dios es el manso. El que se deja guiar por Dios porque sabe que en ese camino hacia la salvación no tiene nada en su propia capacidad para avanzar. Es el que llora por su pecado, así como él en el Salmo 51. Que Jesús lo dijo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Es el que tiene hambre y sed de justicia, que él lo está haciendo acá. Es ese hombre. El hombre conforme al corazón de Dios no es el que tiene un corazón como Dios, porque es imposible que alguno de nosotros lo tenga. Pero es el que tiene ese tipo de actitud dentro, esa disposición. Que empieza reconociendo, viéndose pobre en espíritu, que acá lo vemos en David. Ahora, si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, y para quien se bautice y lo reciba, pues eso nos dice que sí hay ese tipo de corazón, pero necesita ser desarrollado. O sea, sí, cada uno de nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Pero eso tiene que ser desarrollado, eso tiene que crecer dentro de cada uno. Porque de lo contrario, no va a funcionar lo que Dios está ofreciendo. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Esto en el contexto del Antiguo Testamento. Entendemos que en el Nuevo Jesús viene a dar pleno valor a la ley y los profetas. Entonces por eso va a ser muy importante conocer muy bien la enseñanza de Cristo. O sea, ser humildes y dejarnos instruir por Cristo. Y conocerlo y pedirle a Él que nos ayude a creer lo que Él enseña, no solo a saberlo. Porque si lo creemos y lo vivimos, pues vamos a mantenernos en esa bendición que Dios está prometiendo. Entonces luego acá en 2 versículos, como que volviera, como que nos junta todo, como que lo resume. Y dice, por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en los mejores caminos. O sea, conecta al que reconoce su pecado, pero que reconociéndolo va a ser instruido por Dios. Da mucha esperanza, aunque la batalla fuerte para poder vivir ahí, ¿cuál es? El bendito orgullo que nosotros tenemos. Sí, o sea, el orgullo que nos hace enfocarnos en el pecado del otro y no ver el nuestro. El que nos lleva a mirar la paja del ojo de nuestro hermano y no tratar la viga. O sea, la esperanza no está para el que no reconoce su maldad.
La esperanza está para el que la reconoce. Y va con Dios en una actitud mansa. Y deja que sea Dios quien lo trate y que le dé y quien lo instruya. ¿Sí? Imagínense si nosotros aprendemos a orar de esta manera. Eso es alabanza pura. O sea, no le presentamos a Dios lo increíbles que somos. Le presentamos a Dios nuestras necesidades más profundas. Desde ahí Dios actúa. Sí, o sea, nos da mucha esperanza. Luego dice el versículo 13, quien vive así, ¿no? Dice, tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. ¿A quién le dijo Jesús que heredarán la tierra? A los mansos. A los mansos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Hay otra versión que dice, y sus hijos heredarán la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Tendrá una vida placentera. Bueno, primero, ¿por qué? Porque vivir en la palabra de Dios trae tranquilidad, trae paz, trae armonía interior. Todo puede estarse cayendo afuera. El mundo se puede estar derribando, pero quien vive ahí está tranquilo, sostenido por la palabra de Dios, sostenido por el poder de Dios. Pero Él está dando una promesa a la descendencia o a los hijos de quien vive ahí. Ahora, también está diciendo, sus descendientes heredarán la tierra. Es esa descendencia mansa. Esa descendencia que también tiene la disposición para dejarse guiar por Dios. Ahora, la imagen la encontramos perfecta ahí en el libro de Éxodo. En Éxodo, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Salió una generación de Egipto, rebelde contra Dios, rebelde, necia, terca, ¿sí? Durante 40 años, ¿qué dijo Dios? Ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Entonces, en 40 años se va forjando otra generación, la que creció en el desierto. La que desde el principio aprendió a vivir confiando en Dios. Los que no conocieron Egipto, sino de una vez empezaron a comer maná. Si los que experimentaban todo el tiempo que Dios estaba ahí, no tenían otros puntos de referencia. Ellos heredaron la tierra. Esta generación es la que describe el libro de Josué. ¿Por qué Josué pudo conquistar la tierra prometida con esa generación? Pues ya estaban forjados por dentro, ya ellos tenían un carácter manso. Y nosotros miramos el libro de Josué y ¿qué vemos? Vemos que Dios los acompañó y se cumplió lo que les había dicho, conquistaron mucho territorio. Mientras Josué estuvo con ellos, se mantuvieron fieles. ¿Sí? ¿Por qué? Fueron forjados en el desierto. Se forjaron en el desierto. Entonces yo pienso acá, David era muy consciente de todo eso. Nosotros necesitamos ser conscientes de eso. El Señor, versículo 14, brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Ahí empieza ya a narrar, y eso ya va a quedar para cada uno que lo pueda seguir meditando, que lo pueda seguir estudiando, lo que Dios hace. Pero al final, ya para cerrar, en el versículo 22 del Salmo 25 dice, libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Entonces lo que empezó siendo como algo personal,
termina siendo algo colectivo. Esto nos habla de lo que hablaba René en el principio. De nada sirve que Dios nos esté transformando, nos esté cambiando, nos bendiga espiritualmente, si esas bendiciones no son llevadas a los que están allá afuera y necesitan. Corremos el peligro de secarnos espiritualmente. O sea, es como un campesino que tiene un terreno gigantesco y tiene un montón de semilla guardada, pero no va y la riega. O sea, nunca va a poder ver una cosecha, porque no hace el trabajo. Entonces, por la fe, quien confía en Dios no retrocede, no se rinde. O sea, si entendemos eso, es imposible que nosotros retrocedamos o nos rindamos. Pero el punto no es dar pasos hacia atrás. O sea, en el momento que uno se queda quieto, ya está retrocediendo, porque hay otros que sí están avanzando. Entonces yo les animo a que puedan mirar los salmos y entender esas oraciones. Ya conocemos un poco la vida de David, entenderlas desde su caminar con Dios y aprender a orar en el Espíritu. Él está orando en el Espíritu. Yo hace unos meses le decía a Dios, enséñame a orar en el Espíritu porque no sé. Y ya estoy entendiendo, claro. O sea, es un enfoque diferente. Y estoy entendiendo, pero también se me están aclarando cosas que tenía de antes. O sea, Él siempre nos está instruyendo, siempre nos está enseñando. Entonces, estos son oraciones en el Espíritu. El apóstol Pablo animaba a los hermanos a que oraran en el Espíritu. Bueno, acá tenemos uno de tantos ejemplos en los Salmos de cómo es una oración en el Espíritu. O sea, podemos aprender de ellos para poder creer que nosotros también podemos aprender a orar en el Espíritu. Amén. Entonces, ahora vamos a tomar la Santa Cena. Al tomar la cena necesitamos ser conscientes de que en Jesús todo esto que hablamos hoy se cumplió. Que eso es lo otro que podemos ver en los salmos. Cada salmo, hay unos salmos que llaman los salmos mesiánicos que apuntan directamente a Jesús y que hablan directamente de Jesús. Pero Jesús es la palabra de Dios. Entonces, imagínense si entendemos que Él también es esas oraciones. Y Él decía que Él no hacía nada sin pedir la voluntad del Padre. Nada que fuera la voluntad del Padre lo hacía. Entonces podemos entender mucho mejor enseñanzas que nos da Jesús en los evangelios, pero que no se extienden mucho si vamos acá al Antiguo Testamento. Entonces oremos por la cena y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los ejemplos que nos dejas en la Biblia, Padre, para que nosotros de alguna manera nos reflejemos ahí, para que podamos ver nuestro pecado, pero también para que podamos ver la esperanza que hay en ti, Señor. Te damos gracias por los salmos, porque son oraciones que nos ayudan a meditar en lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestros corazones. Y Padre, pues venimos delante tuyo a pedirte perdón por todos nuestros pecados esta semana. Te ruego que los traigas a nuestra conciencia para que podamos nosotros reconocerlos delante tuyo. Y te pido, Señor, que nos prepares, Señor, y nos muestres en el corazón que el saber hacer el bien y no hacerlo es un pecado. Y que es necesario entender, Padre, que cuando vemos a una humanidad que se está perdiendo y no hacemos algo, estamos pecando contra ti. Aunque en otras cosas estemos bien.
Porque en algún momento, Señor, alguien nos vio con misericordia y nos habló de ti. Ahora tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. Padre, te pedimos que al tomar del vino y comer del pan, entendamos que necesitamos de Cristo en nuestro interior, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu palabra, necesitamos ser perdonados, necesitamos perdonar y necesitamos alinearnos con tu voluntad, Señor. Por favor, bendícenos con esto, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.